Dios les bendiga mucho. Es bueno estar aquí con ustedes, con cada uno de ustedes. Es tan lindo entrar en la presencia del Señor. Y yo me llevo gozando aquí desde las 8:30 de la mañana, gozándome en la presencia del Señor. Y yo creo que cuando hacemos, bueno, por lo menos para mí, cuando yo hago eso, yo siento que Dios me está, es como si Dios estuviera repitiendo las canciones, repitiendo la palabra, pero entregándome como un refresco. O sea, cuando a ti te gusta, estamos ayunando, pues voy a hablar de comida. Cuando a ti te gusta una comida bien rica, ayer yo hice una comida bien rica, yo le decía a mi esposo, yo quiero volverla a repetir, porque uno siente como que, wow, como que esa satisfacción. Y así es cuando tú vienes en la presencia del Señor. Entre más tiempo tú pasas en la presencia del Señor, tú sientes como que esa satisfacción, y así estoy yo el día de hoy. Hemos comenzado nuestro ayuno, hermanos. Hemos comenzado nuestro ayuno. Qué lindo es el Señor. Y mi nombre es Pastora Mari. Aquí estoy para servirle. Soy parte del equipo de City Y. Junto a mi esposo Noel, aquí estamos para servirle. Te doy la bienvenida si es tu primera vez. Le doy la bienvenida a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Amén. Hemos estado bajo una serie llamada El Ayuno y la Oración. Hoy comenzamos nuestros 40 días de ayuno y oración, hermanos. Hablamos la semana pasada que el ayuno que tú estás haciendo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros estamos haciendo, es algo bien personal con el Señor, ¿verdad? Que si estás ayunando de 6 a 6, normalmente eso es lo que estamos haciendo aquí, ayunando de 6 a 6, hermano, pero si puedes ayunar de 6 a 12, si puedes ayunar de 6 a 3, de 6 a 4, no importa. Lo importante es que tú ayunes con nosotros y seas consistente en el ayuno. Yo quiero darte unas cositas bien importantes, unas cosas que tenemos que tener claras mientras nosotros estamos ayunando. Amén. Yo siento que cuando yo tengo esto bien claro en mi mente, cuando yo tengo esto bien claro junto a todo lo que yo voy a entrar, ¿verdad? A todo lo que yo quiero que el Señor escudriñe mi corazón, escudriñe mis pensamientos. Yo tengo que tener esto en mente porque es importante que nosotros entendamos por qué ayunamos. Amén. Y la primera es que no ayunamos para ganar algo. No ayunamos para decirle, Señor, bueno, yo estoy ayunando, pero tú me tienes que dar esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Sino que ayunamos para acercarnos más a Dios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos más a Dios, ahí viene un avance, ahí viene un rompimiento, ¿verdad? El acercamiento trae el rompimiento. Amén. Cuando nosotros nos acercamos a Dios y estamos en la intimidad con Dios, podamos tomar tiempo para orar, para meditar en su palabra, nosotros nos alineamos con su voluntad, y cuando tú te alineas con su voluntad, tú puedes ver al Señor manifestarse en su vida. Mira qué lindo es Dios, mira qué lindo es el Señor. El segundo es que el ayuno y la oración debe ir de mano a mano. O sea que si estamos ayunando pero no estamos orando, entonces estamos haciendo una dieta. Amén. La tercera es que no ayunamos porque yo te lo estoy diciendo. No, o porque el pastor de la casa nos dijo que ayunáramos. No, sino porque Dios nos ha llamado. O sea, el pastor es simplemente ese vaso, ese recipiente el cual Dios extiende la mano, ¿verdad? Extiende, la llamada, y nos dice, hay que ayunar como iglesia. Hay que ayunar. City Y español y City Y inglés están ayunando como iglesia, como una iglesia. Entonces, ¿verdad? Y la número 4, que no se me olvide, la número 4, la más importante, es que no te des por vencido. Que si son 40 días, que si al 5 días fallas un poquito, no te des por vencido. Lo mejor que ha hecho Dios es un día detrás del otro. Vuelves y vienes, y al otro día comienzas tu ayuno. Amén. Tenemos que ser consistentes, amén, en lo que Dios está haciendo. Y hoy quiero hablarte en el libro de Esdras, el capítulo 8, el versículo 21 al 23. Esdras 8, 21 al 23. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Amén.
La palabra del Señor dice: entonces proclamé un ayuno allí, junto al río Ahava, para humillarnos delante de nuestro Dios y buscar de Él un camino seguro para nosotros, para nuestros hijos y para todos nuestros bienes, porque me avergoncé de pedir al rey una banda de soldados y de a caballo para protegernos del enemigo en nuestro camino, ya que le habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que los buscan, y el poder de su ira es contra todo lo que lo abandonan. Así que ayunamos y rogamos a nuestro Dios por esto, y Él escuchó nuestra súplica. Yo quiero que si tú estás usando una Biblia regular o estás usando tu teléfono, yo quiero que tú marques estos versos y que tú le prestes mucha atención a lo que dice aquí Esdras al rey. Dice: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que lo buscan. Y luego dice: así que ayunamos y rogamos a nuestro Dios por esto, y Él escuchó nuestra súplica. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Tu palabra, Padre amado, ya está inspirada por ti. Te pedimos, oh Dios, Espíritu Santo, que quites toda distracción de nosotros, Padre amado, y que vengas, Padre, y hables a nuestras vidas, Dios. Necesitamos de ti, Dios, en todo tiempo y en todo momento. Así como ministraste a mi vida, Dios, esta semana, yo te pido que las palabras que van a salir de mi boca puedan ministrar a cada uno de mis hermanos, aquellos que me están escuchando por las redes sociales también, Dios. Muévete de una manera radical, de una manera especial, Señor, y toca los corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartir una historia que creo que he compartido aquí anteriormente, pero quiero volverla a compartir con ustedes. Fue una historia que me pasó en mi vida en el 2017, mientras pasaba por pruebas, mientras pasaba por un proceso que realmente pusieron en duda mi fe. Yo estoy bien segura de que el Señor tenía, ¿verdad? Puso un agente en esta tienda Barnes and Nobles para mí ese día. Y recuerdo que ese día yo escribí una carta. Me levanté, no podía respirar, estaba bien enferma, mi mente estaba bien turbada, y le escribo una carta al Señor porque no salían palabras de mi boca. Y le escribo esta carta al Señor y le digo al Señor en esta carta: Señor, yo quiero que tú me des mi próximo paso para yo poder salir de en donde yo estoy, porque realmente estoy enferma. Pero ¿qué pasa? Que yo escribí la carta, yo dije, quizás el Señor ni siquiera va a prestar atención a lo que mis pensamientos están escribiendo. Entonces me digo, ¿sabes qué? Yo voy a encontrar otra ruta para lidiar con esta ansiedad y esta depresión que tengo encima de mí. Y mi hija, Julady, me invita a esta tienda de Barnes and Nobles para comprar un libro. Y me dije a mí misma, yo voy a conseguir un libro que sea diferente. Yo voy a conseguir un libro que no hable de Dios. Yo voy a conseguir un libro que no tenga devocional, ni Biblia, ni versos, no más oraciones. Yo solía pensar que Dios estaba escondiendo de mí en esa estación de mi vida. Yo dije, pues entonces, ¿por qué orar? Entonces yo dije, me voy a comprar otro clase de libro. Y nosotros, ¿verdad? Hispanos, lo que vamos a buscar es por lo menos yo lo que fui a buscar fue una novela. Yo, pues entonces, como no veo mucho televisión, pues déjame leer esta clase de libros. Y yo dije, pues el Señor no me está escuchando. Ahora yo voy a tomar un espacio del Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que me voy para esta tienda de libros y yo digo, yo no voy a entrar a la sección cristiana.
no voy a entrar, no voy a entrar. Y voy y me voy en la sección de ficciones, en otra sección, y no sé cómo realmente yo llegué nuevamente a la a la sección que estaban todos los libros cristianos. Ahí estaban todos esos libros. Y yo decía, pero yo no quería estar aquí. Y ahora estoy aquí. Y como yo soy un poquito así, que no estoy mirando a mi alrededor, mi esposo me dice que eso no es muy bueno, que no esté al tanto de mi alrededor. Pero yo digo, por eso es que está conmigo siempre, porque él tiene que estar mirando los alrededores mientras yo estoy ahí disfrutando el paisaje. Amén. Entonces me choco con un caballero y me topo con ese caballero, y entonces mientras yo me disculpo, inmediatamente él me pregunta, ¿qué clase de libro tú estás buscando? Y yo menciono que solamente estaba mirando, ¿verdad? Entonces él me dice, ¿sabes? Yo he leído todos estos libros que están aquí. Y yo pensé, yo digo, ok, todos los libros que están en esa área, pero no. Él leyó todos los libros que estaban en esa tienda. Y nosotros podemos hablar con nuestra cara, especialmente yo. Yo le estoy diciendo mucho de mí y ahora ustedes me van a estar mirando por ahí. Mira, la pastora está hablando con la cara. Y yo hago como que qué exagerado, que él leyó y que todos estos libros. Yo decía, no puedo creerlo. Entonces abrí mis ojos y pensé, wow, esto está bien exagerado. Pero él continúa diciéndome, él dice, pero no hay nada mejor que llenarse del Señor por medio de un libro. Y de una manera que no te puedo explicar, él viene y él comienza a compartir este testimonio tan asombroso que él tiene, de cómo Dios lo trajo de África, de cómo Dios lo salvó de la malaria, de cómo Dios le dio una esposa, de cómo Dios ha salvado a su familia, de cómo Dios ha tocado a sus hijos. Y todo esto fue a través de la constante oración y el deseo constante que él tenía en Dios. En ese momento yo comprendí que Dios estaba respondiendo a la carta que yo le había escrito esa misma mañana. Es lindo, ¿verdad? Cuando Dios nos responde a cada uno de nosotros y nos responde tan rápido. A veces Dios puede tomar un minuto, una hora. A veces Dios puede tomar 1 año, 2 años, 15 años. Pero lo que siempre tenemos que tener en nuestra mente es que definitivamente Él va a responder. El Señor este caballero continuó su conversación y mi hija ya estaba desesperada. Yo la veía a ella así. O sea, cuando nosotros hacemos así, mami, yo tengo hambre, let's go, ¿verdad? Y ella me miraba con curiosidad, como, wow, están teniendo una conversación como si ellos se conocieran. Entonces él me dice algo muy, muy impactante. Él me dice, Dios te dará estrategias para luchar contra lo que tú estás viviendo. Él dice, Él escucha, Él entiende tus luchas, Él te sanará. Él me dice, tu sanación vendrá de adentro hacia afuera. Y todo lo que harás, y todo esto lo harás con ayuno y oración. ¿Qué pasa después? El caballero va a ese lugar donde hay tantos libros, como si él trabajara allí. Él viene y coge específicamente, yo creo que él ni siquiera leyó el título. Él viene y escoge específicamente ese libro y él me dice, esto es lo que tienes que leer. Y me dice, lee este libro de ayuno. Este libro es el que tienes que leer. Y él luego dice, Dios te ama y él es el que te conoce mejor que nadie, ¿verdad? Y esto me sorprendió porque Dios puede usar a un extraño para decirte que Él te tiene en sus manos. Dios usó un extraño para decirme que Él me tenía en sus manos. En medio de esta librería, el Señor me dio mi próximo paso a seguir para yo obtener el rompimiento, el avance que yo necesitaba en mi vida. Dios conocía, hermanos, mi desesperación. Sabía que yo necesitaba una respuesta y entendí lo que Dios estaba tratando de hacer conmigo. Él quería que yo cambiara esa desesperación que yo sentía por un genuino deseo de buscarlo
a Él, por un genuino deseo de intimidad con Él. Y mientras este deseo venía en mí, Dios iba a transformarme, Dios iba a limpiarme, Dios iba a tomar todo lo que no estaba bien en mí y Él iba a restaurarlo. Quiero dejarte saber que para algunos aquí, en este momento, Dios, por medio de este ayuno, nos está dando nuestro próximo paso a seguir. Y puede que suene difícil, puede que este ayuno sea un ayuno, tú dices, wow, 40 días en ayuno, puede ser que suene difícil, pero déjame decirte que cuando nosotros deseamos, nosotros tenemos un deseo de ayunar, el Señor se va a manifestar en nosotros. Quiero hablarte por un minuto bajo el tema, el deseo de ayunar. Y en estos versos que acabamos de leer, vemos y conocemos a Esdras. Y este era un hombre que estaba profundamente dedicado en Dios, estaba apasionado por la escritura y él se comprometió a restaurar la fe judía después de un largo tiempo de exilio y decadencia espiritual. El rey persa reconoce las enseñanzas de Esdras y su familia y de la ley y su fiel enseñanza de la ley, y envía a Esdras con otro exiliado a Jerusalén. Lo envía con oro, le entrega tesoro, le entrega valores. Entonces ellos quieren volver a la casa de Dios en Jerusalén con el sacerdote para poder entregar sacrificio al Señor por sus pecados, ¿verdad? Ellos quieren restaurar la relación del Señor y ellos hacen una jornada que es de aproximadamente 900 millas. Eso es mucho. Eso es como mucho más de ir a Florida. Ellos iban lejos, hermano, sin carro, sin motora, a pie. Ellos iban lejos y ellos se iban a tener que atravesar a enemigos en el camino. Se iban a tener que atravesar a personas que estaban celosas por el apoyo que el rey le estaba entregando. Ellos se iban a tener que atravesar a personas que podían robarle el oro y los tesoros que ellos tenían. Esdras necesitaba de protección y guía, y él podía tenerlo todo en sus manos bien rápido. Físicamente él podía tener un ejército con espadas rápidamente para protegerlos. Él podía prepararse físicamente para este viaje y esta ruta que iba a ser una ruta difícil, pero él no lo hizo. Él no lo hizo. Él vino y él llamó a su pueblo a orar y a ayunar. Él realmente creyó en lo que él le había dicho al rey anteriormente, que él dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que lo buscan. Esa frase ahí a mí me llegó al corazón, porque la mano de Dios es para bien sobre todos aquellos que lo buscan. Esdras declaró que la mano de Dios estaba con ellos antes de él comenzar la jornada. Él sabía que la mano de Dios iba a ser poderosa. Él sabía, por tanto, él se aferró a su fe, porque conocía el Dios al que estaba sirviendo. Él sabía que Dios era un Dios poderoso. Él conocía a un Dios de autoridad. Él conocía a un Dios de justicia. Todavía no había empezado la jornada y esa jornada estaba llena de peligros, pero él sabía que la mano de Dios iba a estar con él, que la mano de Dios iba a tener protección y orientación y guía para ellos. Aquí está mi punto número 1. Debemos creer antes de recibir. Debemos creer antes de recibir. Era un propósito en esta declaración que Esdras estaba haciendo.
Y era que Esdras necesitaba, junto a su pueblo, arrojarse totalmente a la voluntad del Señor. Él necesitaba acercarse a Dios en compañerismo y comunión. Él necesitaba confiar en Dios como nunca antes él había confiado. Él no necesitaba confiar en los recursos del rey. Él no necesitaba confiar en los recursos del mismo, sino en los recursos que Dios ya le había entregado. Esdras cree antes de recibir. Nada, hermanos, es más fuerte en nuestras vidas y en nuestros corazones que lo que sale por esta boca. Primero, nada es más fuerte lo que tú puedes decir por esta boca antes de recibir lo que Dios va a hacer contigo. Por eso es que necesitamos creer antes de recibir. Mientras estamos ayunando y mientras estamos orando por estos 40 días, necesitamos creer que Dios nos va a restaurar. Necesitamos creer que Dios va a restaurar nuestras mentes, que Dios va a restaurar nuestras vidas. Todavía no ha sucedido, pero estamos creyendo que la mano poderosa de Dios va a tocar nuestras vidas antes de recibirlo. Esdras se alineó con las promesas de Dios, confiando en su palabra. Iglesia, nosotros tenemos que alinearnos con las promesas de Dios mientras nosotros estamos en ayuno y oración. La palabra del Señor es la que lleva tus promesas. La palabra del Señor, Yari, es la que lleva tus promesas. En la palabra, el Señor te está diciendo a mí que por sus heridas nosotros podemos ser sanados. Por sus heridas podemos ser sanados. Así que yo voy a ayunar y voy a orar y voy a creer. Aleluya. En la palabra Dios me está diciendo que Él puede restaurar mi quebranto, que Él puede restaurar mi llanto. Así es que yo voy a orar y yo voy a ayunar y yo voy a hacerlo creyendo que Dios me va a restaurar. Cuando Esdras declaró, la mano de Dios es para bien sobre todos los que lo buscan, sabía que habían promesas, sabía que ya Dios lo había salvado a ellos anteriormente. Aquí Esdras actuó con fe. Escucha, Esdras tenía el pensamiento de que él quizá iba a poder necesitar ese ejército. Mira lo que dice el versículo 22. En realidad sentí vergüenza de pedirle al rey que nos enviara un pelotón de caballería, que nos protegiera. Porque mira lo que dice, ya que le habíamos dicho al rey, ya ellos le habían dicho al rey, que la mano de Dios protege a todos los que confían en Él. Esdras sabía que iban a enfrentar peligro, pero las palabras que él ya había dicho pesaba mucho más que sus propias preocupaciones. Así que él decidió creer. No había comenzado su viaje. No había comenzado su viaje. Muchas veces nosotros queremos que el viaje comience y después creemos en el Señor. Pero él no había comenzado su viaje. O sea, él no tenía la protección divina todavía, pero él creyó que esa protección divina venía. Así que decidió creer, y porque creyó, actuó con fe. Creía en las promesas de Dios, por tanto se alineó a las promesas de Dios. Creía en la protección de Dios, por tanto se alineó a la protección de Dios. Creía en la guía de Dios, por tanto se alineó. Estamos nosotros alineándonos en las promesas de Dios. Cada uno de nosotros, Dios nos ha entregado promesas y las podemos encontrar en la palabra. Estás tú y yo alineándonos en las promesas del Señor. Estamos viendo esas promesas, estamos abriendo la palabra del Señor y escudriñando la palabra del Señor y haciéndonos que podamos entender cuáles son esas promesas. Tenemos que alinearnos a las promesas del Señor. Crees antes de recibir. La fe es lo que abre el camino.
Y muchas veces hay personas en nuestras vidas que pueden ayudarnos a superar nuestros desafíos. Muchas veces hay otras fuentes que pueden ayudarnos a superar nuestros desafíos. Pero a veces Dios, todo lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros podamos confiar en Él. Dependamos totalmente de Él. Necesitamos creer para nuestro avance, necesitamos creer para nuestro rompimiento, necesitamos creer que Dios va a transformarnos, que va a haber una transformación en nuestras vidas. Necesitamos comenzar, hermanos, a entender lo que Jesús nos está diciendo en Mateo 7:7, cuando Él dice: pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. ¿Tú viste que pidan, busquen y llamen están en tiempos presentes? Que es algo que tienes que hacer ahora. Necesitamos actuar continuamente. Continuamente. ¿Tú sabes cuál es la clave de orar? Nosotros tenemos que orar como si la respuesta estuviera en nuestras manos. Tenemos que orar entendiendo que la respuesta va a venir. Quizás Dios se va a tardar. Quizás no nos guste la respuesta, pero la respuesta va a venir. La respuesta va a estar en nuestras manos. Estamos creyendo en las palabras que Dios ha declarado sobre nuestros hijos. Estamos creyendo en la palabra que Dios ha declarado sobre nuestro hogar. Quiero compartirte un testimonio. El testimonio no es mío, pero yo pedí permiso. Quiero compartirte este testimonio para que, sabes que los testimonios nos dan, son ¿cómo se dice la palabra? Por medio de ellos podemos ver la mano de Dios moverse. Y a veces nosotros decimos: eso pasó por pura coincidencia, pero no fue así. No es así. Ese verso de Mateo 7:7, hace como 2 años atrás, yo lo tomé bien en serio. Ustedes conocen a mi esposo, ¿verdad? Mi esposo está aquí sentadito. Él me dio permiso para compartir esto. Y lo siento compartir con ustedes. Yo llevo orando, mi esposo y yo llevamos 25 años casados. 25, wow. Eso es mucho. Y yo oraba por él. Él me llevó. Él fue el que me trajo a los pies de Cristo. Él me trajo a los pies de Cristo. Por una oración que yo hice, yo dije: Señor, si tú me quieres en tus pies, usa a mi esposo. Porque como ustedes saben, yo me crié siendo religiosa. Yo me crié en otras creencias. Y yo hice esa oración un lunes y un viernes, mi esposo me llama. Y yo dije: voy a usar a mi esposo porque él nunca va a decir que va a ir a la iglesia. Mira cómo es el Señor. Mi esposo me llama y me dice: yo quiero ir a la iglesia este domingo. Y yo dije: pues está bien. Pero yo había dicho al Señor: yo voy para la iglesia. Señor, si mi esposo me dice que él quiere ir a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia que él me lleve. Peligroso, ¿verdad? Y él me dice: pero yo escojo la iglesia. Llegamos a los pies de Cristo. Luego mi esposo se aleja del Señor. Y yo estuve 15 años orando por él. Tocando la puerta, tocando la puerta, tocando la puerta, tocando la puerta. Lo hago 15 veces tocando la puerta. Y llegó un día en donde el Señor escuchó mi oración. Y aquí está el testimonio. Porque la oración y el ayuno siempre tienen respuesta. Siempre tienen respuesta. Entonces,
Estás declarando la palabra de Dios sobre los tuyos. Estás declarando la palabra de Dios sobre tus hijos. Estás declarando la palabra de Dios sobre tu matrimonio. Estás declarando la palabra del Señor sobre tu vida, sobre tu salud. Estás declarando la palabra del Señor sobre tu restauración. Estás creyendo que Dios puede transformarte y restaurarte. Estamos tocando a la puerta. Estamos tocando a la puerta. Quizás es tu matrimonio que está siendo afectado. Estás creyendo por la restauración en vez de darte por vencido. Estás diciéndole a tu esposa o a tu esposo ahora mismo, vamos a ayunar y a orar juntos para ver la mano de Dios, para que la mano de Dios cambie y transforme nuestras vidas. Esdras proclamó un ayuno porque creía que Dios le iba a dar un viaje seguro. Esdras sabía lo que necesitaba de Dios, pero también sabía lo que tenía que hacer para recibirlo. Una cosa que yo realmente quiero que te lleves el día de hoy es que Esdras y la gente, el pueblo del Señor no estaba buscando un Dios escondido. Ellos estaban buscando un Dios que ya se le había revelado a su pueblo, que ya su pueblo ya conocía el poder de Dios, que sabían de las promesas de Dios. Entonces a veces nosotros vamos y buscamos un Dios que está escondido, pensamos que está escondido. Dios no se esconde de nosotros. Nosotros podemos ver las promesas de Dios, podemos ver el poder de Dios, podemos ver la autoridad de Dios porque está escrita en su palabra. Esdras no estaba en búsqueda para descubrir a un Dios distante o a un Dios desconocido. En cambio, él estaba en búsqueda de un Dios. Él estaba buscando un Dios que estaba revelado, su voluntad, su carácter, su poder. No un Dios escondido. Este es mi punto número 2. Identificar la necesidad y tenemos que usar las armas para tener éxito. Esdras conocía el poder de Dios. Esdras conocía que Dios era un Dios activo y presente a lo largo de la historia de su pueblo. Nosotros tenemos que conocer el poder de Dios. El poder de Dios está activo y presente a lo largo de nuestra historia. Y qué lindo es saber que tenemos un Dios que nos mira y que tenemos un Dios que nunca nos deja y que es un Dios presente. Esdras conocía el poder de Dios e identificó la necesidad del viaje que estaba emprendiendo y usó las armas para tener éxito. El ayuno y la oración son armas que Dios nos da, hermanos. Esdras sabía que en el desierto estaba ahora frente a ellos y que había un enemigo que iba a estar camino, que iba a estar ahí presente, tratando de que ellos no llegaran al templo. Esdras identificó que había algún tipo de peligro para los hogares, para sus vidas, para los niños. Hermanos, nosotros tenemos que identificar el peligro que puede estar ocurriendo en nuestros hogares. Nosotros tenemos que identificar el peligro que se puede estar moviendo en nuestras vidas. Aleluyas. Esdras identificó y él fue, oró y ayunó. Esdras fácilmente podía haberle dicho al rey, necesito tu ejército, pero no lo hizo. Él creyó en la palabra que había salido de su boca y sabía que él tenía una arma más poderosa que era el ayuno y la oración. Entonces el ayuno no solo nos abstiene de comer, sino que el ayuno nos arma, hermanos, para el rompimiento, nos prepara para la victoria. Y hermanos, cada uno de nosotros tenemos jornadas diferentes en este lugar. Cada uno de nosotros estamos pasando por situaciones únicas, ¿verdad? Pero Dios nos ha entregado a cada uno de nosotros las mismas armas.
Dios nos ha entregado la palabra, Dios nos ha entregado la oración, Dios nos ha entregado el ayuno, Dios nos ha entregado una gran espada en nuestras manos, hermanos. Y estaba compartiendo con los primeros servicios que Dios nos da una espada grande, Dios nos da una espada fuerte, ¿verdad? Pero como pesa, muchas veces no la queremos cargar. El ayuno y la oración pesan, se necesita dedicar tiempo. Se necesita dedicar tiempo para ayunar, se necesita dedicar tiempo para orar. Entonces se nos hace más fácil, en vez de cargar la espada, se nos hace más fácil cargar un cuchillito de mantequilla, como este. Yo he cargado todo el día con este cuchillito de mantequilla, porque se nos hace más fácil, ¿verdad? Este cuchillo de mantequilla solamente sirve para echarle mantequilla al pan o a las galletas. Y a nosotros nos encantan las galletitas con café. Este cuchillito no puede cortarnos. Amén. No puede cortarnos porque no se hizo para cortar carne, no se hizo para cortar bistec ni nada por el estilo. Se hizo para pasar mantequilla, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vamos a donde el enemigo, cuando el enemigo viene a nuestras vidas y nos tira a cortarnos, y nosotros vamos a tratar de hacer las cosas por nuestra propia fuerza con este cuchillito. Con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios recursos, con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias ideas, con nuestras propias decisiones, no entendiendo que Dios nos ha entregado una espada. Dios nos ha entregado a nosotros herramientas poderosas para nosotros poder pelear las batallas que el enemigo está tratando de poner en nuestras vidas. Aleluya. No peleemos con nuestros propios recursos. Tenemos que pelear con los recursos que el Señor ya nos ha entregado en nuestras manos. En nuestras manos, ya están en nuestras manos, hermanos. Ya están en nuestras manos. Cuán mayor es la tarea, más intenso tiene que ser nuestro ayuno y nuestra oración. Nosotros necesitamos cultivar un profundo deseo de orar y ayunar para nuestro propio avance en Dios, para nuestro propio rompimiento en el Señor. Todos y cada uno de nosotros, hermanos, necesitamos una razón y necesitamos tener ese deseo de ayunar y orar. No es suficiente decir, bueno, lo voy a hacer porque mi hermana lo está haciendo. No es suficiente decir, bueno, el pastor lo está diciendo, la pastora lo está diciendo, lo voy a hacer porque ellos lo están diciendo. No es suficiente. Si lo hacemos así, si lo abordamos de esa manera, en lugar de preparación, seremos parte de la congregación, pero no perderemos, nos vamos a perder la revelación de Dios en nuestras vidas. Tiene que ser, a pesar de que es un ayuno congregacional, tiene que ser un ayuno personal. ¿Qué áreas de tu vida deseas que Dios se haga cargo y cambie? Necesitamos identificar esas áreas que necesitan restauración, esas áreas que necesitan rompimiento, esos desafíos que están atacando nuestras vidas, ¿verdad? Y quizás no eres tú, quizás tú no estás ayunando para ti en estos 40 días. Quizás es tu familia, quizás es tu hermano, tu hermana, quizás es tu compañero de trabajo, quizás es alguien que está cerca de ti, quizás es tu comunidad, quizás es la iglesia, quizás es las naciones, quizás estás ayunando por tu propio país. No sé lo que Dios haya puesto en tu corazón. Lo importante es que tenemos que hacer nuestro ayuno personal. Recuerdo que cuando estaba en esta librería de Barnes and Nobles, este agente que Dios puso enfrente mío, él me habló de 2 libros. El primero fue el ayuno y el segundo fue prisión para alabar. Prisión para alabar o prisión para la alabanza.
Y yo compré los libros, hermanos. Yo no sabía en lo que yo me estaba metiendo cuando yo compré estos libros. Y compré los libros y Dios comenzó a hablarme mientras leía los libros. Y Dios me dijo, tienes que ayunar. Tienes que ayunar. Y yo decía, pero ¿para qué es el segundo libro? Prisión para alabanza. ¿Qué Dios, qué tú estás tratando de decirme con este libro? Y entonces empecé a leer el libro y empecé a leer el libro. Y entonces el Señor habló a mi vida y me dice, tu circunstancia es lo que te está quitando tu libertad. Y necesitas alabar para que salgas de ella. Tu circunstancia te tienen atada y necesitas alabar para que salgas de ellos. Y algunos de nosotros, nuestras circunstancias han quitado nuestra libertad. Opresión quita la libertad. Problemas financieros quitan la libertad. Problemas con nuestro cónyuge quitan la libertad. Problemas con nuestros hijos quitan la libertad. Pero entonces Dios lo que nos está diciendo hoy es que a nuestro ayuno, a nuestra oración, nosotros vamos a añadir la alabanza. Vamos a añadir la adoración al Señor. Y yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿hay algo que está quitando tu libertad? Mi rompimiento, hermanos, vino por medio de mi alabanza. Entonces tenemos que creer, tenemos que ayunar, tenemos que orar y tenemos que alabar para poder encontrar ese rompimiento. Esdras ayunó e imploró a Dios. Verso 23 dice, así que ayunamos y rogamos a nuestro Dios por esto. Y Él escuchó nuestra súplica. Ellos ayunaron y oraron con fe, esperando que Dios respondiera. Y el Señor escuchó su oración. Entonces, en lugar de ellos confiar en esos escoltas, en el rey, dependieron de Dios. Aquí está mi punto número 3. Un corazón dispuesto a ayunar es la clave del verdadero rompimiento. Verso 31, mira lo que dice. Y partimos del río Ahava, el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros. Mira lo que dice luego. Y nos libró de la mano del enemigo y de las emboscadas que habían en el camino. No necesitaron la protección del rey, sino la protección de Dios. Nosotros no necesitamos nuestra propia protección. Nosotros no necesitamos el cuchillito de mantequilla más que para echarle mantequillita al pan. Nosotros necesitamos la arma que Dios nos ha entregado, la espada que Dios nos ha entregado. Dios los libró de la mano del enemigo. Escucha bien, Dios los libró de la mano del enemigo. Significa que el enemigo todavía estaba presente. El enemigo no se fue, pero la mano de Dios detuvo al enemigo de hacer daño porque Él estaba protegiendo a su pueblo. Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros lo ponemos a Él primero. Mientras ayunamos, mientras oramos, el enemigo puede que esté presente, pero Él está aguantado, está contenido. El enemigo no puede tocarte mientras tú estés usando la alma del Señor. Cuando no tomamos el tiempo para prepararnos, poniendo a Dios primero, no nos podemos posicionar para el rompimiento que Dios está trayendo en nuestras vidas. O sea que si no hacemos el ayuno y la oración, como estábamos hablando la semana pasada, como una disciplina espiritual, no vamos a ser lo suficientemente fuertes para nuestra jornada de la vida. El ayuno y la oración fueron las armas que Esdras usó con su pueblo para llegar al templo y poder entregar sacrificio al Señor. Hubieron desafíos. Se enfrentaron a desafíos, pero ¿sabes una cosa? Ellos estaban seguros de que Dios estaba con ellos.
En nuestras vidas hay desafíos. Pero ¿sabes algo? Nosotros tenemos que estar seguros de que Dios está con nosotros. Aleluya. Hay tiempos difíciles, hermanos. Y en el medio de tiempos difíciles nosotros tenemos que ayunar, orar, alabar, creer. Necesitamos protección, hermanos. Ayunar, alabar, orar, creer. Necesitamos dirección. Ayunar, alabar, orar, creer. Nos estamos enfrentando a situaciones que no sabemos qué hacer. Ayunar, alabar, orar y creer. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque Dios está con nosotros. Porque Dios se manifiesta en su pueblo. Porque Dios mira nuestra necesidad. Y Jesús nos anima a buscar a Dios con intencionalidad. Estamos buscando a Dios con intencionalidad. Mientras ayunamos, estamos siendo específicos con el Señor. Estamos escribiendo nuestras peticiones y buscando activamente las respuestas del Señor. Estamos haciéndolo. Estamos confiando en Dios en este ayuno. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ponte sobre tus pies. Hay una linda noticia para nosotros. Hay una hermosa noticia para cada uno de nosotros. Y es que mientras ellos tuvieron que viajar por 900 millas para llegar al templo y traer sacrificio para encontrar al Señor, para cada uno de nosotros no nos tenemos que mover de aquí. Porque el sacrificio nos ha encontrado a nosotros. Porque Jesús nos ha encontrado a nosotros. Su sacrificio es suficiente. Dios no es un Dios que se esconde. Dios no es un Dios que se esconde. Dios es un Dios que ha mostrado y ha manifestado su mano en nosotros. Dios es un Dios que si leemos la palabra podemos ver una y otra vez su poder, podemos ver lo todopoderoso que es Él, podemos ver cómo Dios, su carácter, su voluntad está en la palabra. Dios está con nosotros. Nosotros no tenemos que ir tan lejos a un templo a hacer sacrificio, a un templo a orar, a un templo a presentar nuestras quejas, nuestras peticiones, nuestra alabanza. Lo podemos hacer ahora aquí mismo. Su Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros. Su presencia está aquí. Y yo no sé cuántos de ustedes se van a unir al ayuno y a la oración. Pero algo sí sé, es que si tu deseo es de ayunar, si como tú quieras hacer el ayuno, si tu deseo es ayunar, el rompimiento vendrá detrás de tu deseo. Dios se va a mostrar en tu vida. Dios se va a mostrar en tu vida. Dios se mostró en mi vida. Si yo no hubiera hecho caso a esos próximos pasos que el Señor me dio en medio de esa librería y hubiera tomado lo que pasó en ese momento como una coincidencia y no una intervención divina del Señor, yo no estuviera aquí presente. Porque en esos momentos ya mi mente estaba atada. Habían pensamientos de suicidio. Habían pensamientos de que no era suficiente. Ya mi depresión estaba bien fuerte. Si yo no hubiera escuchado a esa persona decirme lo que yo tenía que hacer en ese momento, mi vida estaba en peligro. Y Dios lo sabía. Tu vida, si está en peligro, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y quizás este ayuno que estamos haciendo,
quizás es tu próximo paso a seguir. Quizás no lo es. Eso es entre tú y el Señor. De algo que estoy segura es que este momento que Dios te está entregando es intervención divina para ti, donde te está diciendo ahora mismo, si tú necesitas de mí, yo estoy aquí. No tienes que ir tan lejos, no tienes que correr 900 millas, porque Jesús está aquí contigo. Jesús está aquí. Si hay una necesidad ahora, Jesús la ve. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Si hay depresión, Jesús la está viendo. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Si hay un problema en tu casa, con tus hijos, de salud, Jesús está aquí. Jesús la está viendo ahora mismo. Quizás hay duda en tu mente. Quizás tienes duda de que, ¿será que Dios me está llamando a mí? ¿Será que Dios me está viendo? Quizás estás como yo hace años atrás, creyendo que Dios se te está escondiendo. Déjame decirte, Dios está aquí. Dios está aquí. Mientras algunos de los oradores pasan al frente, yo quiero abrir el altar para cualquier necesidad que haya. También quiero abrir el altar para, si no conoces a Cristo, este es el día en donde Cristo te dice, lo único que tienes que hacer es decir que sí, que Él trae salvación, que Él transforma tu vida. Si quieres hacer ese compromiso con el Señor, este es el día. Si tienes alguna necesidad, hermano, yo sé que hay necesidad. Si tienes alguna necesidad, este es el momento que después de esta oración pases al frente. Si necesitas reconciliarte con el Señor, este es el momento que pases al frente. Dios quiere poner en ti el deseo de buscarle. Él quiere interrumpir tu vida, como decía Melissa. Él quiere interrumpir esa rutina, ese momento ahora mismo, para que tú vengas y Él te dé algo nuevo. Cierra tus ojos ahí en donde estás. Padre, te damos gracias. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, oh Dios, que seas tú moviéndote de una manera especial en nuestras vidas, Dios. Padre, enséñanos a buscarte, enséñanos, Dios, a llegarnos más a ti, que la religión salga de nuestras vidas y venga a una relación contigo, Padre. Enséñanos a pasar tiempo contigo, enséñanos a quitar toda distracción, Padre, a apagar toda televisión, a salir de las redes sociales, a solamente sentarnos, Dios, y pasar tiempo contigo. Paséate de una manera especial, Señor. De una manera especial, Dios. Muévete en nuestras vidas y prepáranos para este ayuno, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? El testimonio que yo te compartí es para alguien aquí. Hay alguien que ha tocado puerta por ti por muchos años. Hay alguien que está orando por ti. Quizás me están viendo por las redes sociales, quizás es para esa persona. Y ha llegado el momento en que tú veas la puerta que se te está abriendo al frente y que conozca al Rey de Reyes y al Señor de Señores y que le digas que sí a aquel que va a transformar tu vida. Hay alguien llamando a la puerta por ti y Jesús la está abriendo. No pierdas la oportunidad.
porque Dios transforma. Dios trae rompimiento a nuestras vidas y restauración. So te dejo con eso. Padre, te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias, te doy gracias, Señor. Si necesitas oración, pasa al frente. Amén.